chicos, otra vez estamos aquí. Nos encontramos en Tenerife, en casa del señor Manuel Martín Bettencourt, el autor del famoso libro Presa Canario, ¿no? Que ya todos nosotros conocemos. Y vamos a hacer una entrevista y a ver si vamos a conseguir buenas respuestas en algunas preguntas y aclarar algo sobre nuestra raza Presa Canario, algo que nos molesta, algo que lo que nos gusta, pues dar un toque más, ¿no? Pues vamos a empezar primero a hablar un poco de historial de la raza. Sí. Bueno, el perro de presa, fue siempre un perro de intemperie, un perro campesino, puramente funcional, heterogéneo, desigual, que siempre estuvo en nuestros campos y sin que la gente se percatara de él. Era un perro funcional que utilizaba normalmente el campesino para su trabajo, con el ganado, en guardería, etc. Y era prácticamente un desconocido. Fue en la década de los 70, cuando algunos, se puede decir criadores que no se llamaban así en esta época, entre comillas, ¿verdad? Sí. Comenzaron a fomentar la cría de este perro, pero con un desconocimiento total del concepto racial. Entonces, en Gran Canaria, normalmente este perro era considerado simplemente como el perro de presa. Simplemente el perro de presa. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de la década de los 70 del siglo pasado, pero aún antes, ¿no? Y en Tenerife, el que tenía un perro tipo presa, lo llamaba verdino, y había un poco de confusión en esto de los nombres. Sí. Otros lo llamaban bardino, otros lo llamaban perro basto, simplemente. Aquello de verdino venía precisamente por el color de la capa, ¿no? Que al tener la influencia de la raza majorera, pues era normalmente atigrada y con esa tendencia verdosa, negruzca. Y luego existía también la capa leonada y entonces se le denominaba más bien perro basto. En Gran Canaria igualmente, ¿no? Había una coloración u otra, pero la denominación general era el perro de presa. Fue en la década de los 70 cuando determinados criadores decidieron definir ya a este perro con una mentalidad más científica, es decir, ya desde un punto de vista racial. Y entonces comenzaron a llamarlo presa canaria. Y eso ocurrió en la década de los 70. Y ya luego, a partir de ahí, donde el perro era sumamente desigual, habían buenos ejemplares y malos ejemplares y otros malísimos, pero todos eran perros tipo presa. Todos eran tipo presa. Ninguno se podía decir que cumplía con un patrón racial. Sí. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa década de los 70, es cuando el concepto de raza comienza a generarse, comienza a fructificar y entonces comienzan a aparecer ya camadas más homogéneas
pero todavía en medio de esa confusión de los verdinos, los bardinos, el perro de presa, etcétera, etcétera. Entonces surge por fortuna para la raza, el club de la raza, que se fundó en el año 84. Sí, hay que decir que usted es uno de los fundadores del club. Sí, nos reunimos unos cuantos criadores que ya criábamos el perro desde hacía varios años, y entonces decidimos en conjunto crear un patrón racial, y echar a caminar a este perro, buscando una raza homogénea y buscando también su vinculación con la oficialidad, con la canina de España. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió, justamente eso lo forjamos en el año 82. Pero para darle forma a un primer proyecto del patrón racial, pues tardamos un poco de tiempo. Y aprovechamos nuestra vinculación con la Consejería de Agricultura para que nos publicara un tríptico con ese proyecto de estándar. En ese proyecto de estándar, el tríptico llevaba un gráfico exterior que era la representación fotográfica de un perro de presa que tenía uno de los fundadores del club, de Felo, se llamaba el perro, que era un perro que procedía de Sardina del Sur, de Gran Canaria. Y estaba así, ese perro en la laguna. Entonces arrancamos desde ahí, y partiendo de ahí solicitamos a la Canina de España que nos oficializara como representantes de la raza en el país. Y la Canina de España, sin vincularse a nada, nos lo concedió. Y a partir de ese año 84 fuimos reconocidos como representantes oficiales de la raza originaria de las Islas Canarias. Y ahí ya comenzó el club a funcionar a escala regional, en principio a escala regional, por supuesto, ¿no? Y ahí comenzó la singladura de la raza propiamente dicho. La singladura de la raza es muy larga, es decir, ya podemos empezar a hacer citas de las primeras muestras que hacíamos en los pueblos hasta la primera concentración regional que tuvo lugar en el año 86 en el Viedeclaví, donde reunimos, qué sé yo, 140 o 150 perros tipo presa. Ya en el año 86 vino una representación de la Canina de España, vino un juez oficial de la Canina de España, don Evaristo Sanjay, y junto con el presidente de la Canina de España, don Carlos Salas, etcétera, etcétera. Bueno, eso tuvo repercusión en prensa, tuvo repercusión en el ayuntamiento, nos protegió del Ayuntamiento de Santa Cruz, luego pues las revistas oficializadas pues también, y aquello estuvo muy bien. Y entonces al año siguiente hicimos exactamente lo mismo en Gran Canaria. Hicimos la segunda muestra regional en el año 87 en Guía de Gran Canaria, donde no se reunieron tantos perros, pero hubo bastante calidad. Y allí, 87. Sí, en el año 87. Y allí se desplazado también una representación de la Canina de España, y aquello estuvo muy bien. Y bueno, ya de ahí se fueron dando los pasos que la Canina de España nos iba marcando, se iba criando con gran celeridad,
salían muchas camadas, se seleccionaba mucho, y entonces comenzamos a confeccionar lo que sería más tarde el estándar oficial. Entonces yo recuerdo que yo estuve haciendo mediciones en Gran Canaria. Eso pasó en 89, ¿no? No, eso fue antes. Antes yo estuve haciendo mediciones en Gran Canaria con Francisco de la Paz. Estuvimos haciendo mediciones a muchísimas, lo mismo que aquí en Tenerife, donde fuimos obteniendo unas medias que luego nos supervisaba un veterinario colegiado, y de ahí fuimos confeccionando lo que después presentamos como un proyecto de estándar para su aprobación por parte de la Canina de España. Luego hicimos una presentación que la hice yo en Cuéllar, allá en Segovia, coincidiendo con las razas españolas. Hice por primera vez, con asistencia del presidente del club y otros compañeros, hice una ponencia en Cuéllar donde expuse largamente la existencia inexcusable del presa canario como raza española, oriunda de las Islas Canarias. Y bueno, y a partir de ahí nuestra relación con la Canina de España era muy buena, y por fin en el año 89 se nos dio el reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial fue muy laborioso, ¿no? Tanto es así que en ese año 89 no realizamos monográfica, la primera monográfica, sino la realizamos al año siguiente, al año 90, que la juzgué yo, la primera monográfica. Pero digo que fue como muy laborioso el reconocimiento de la raza, porque a raíz del reconocimiento de la raza hubo que hacer el primer registro de raza. El primer registro de raza. Y entonces el primer registro de raza fue Troya. Aquello fue Troya. Entonces estábamos en Las Palmas de Gran Canaria, estábamos el presidente de la Canina de España, don Valentín Álvarez, estaba yo, estaba don Carlos Salas, que no actuaba como juez sino como colaborador, y estaba el juez oficial, que entonces era un juez internacional de gran rango, que era don Evaristo Sanjay. Entonces se fueron presentando los perros para los registros iniciales, y bueno, se fueron registrando pues un centenar de perros aproximadamente, un centenar de perros de capas atigradas y leonadas. Nosotros en el proyecto de estándar, por supuesto, no contemplábamos, ni muchísimo menos, la capa negra, puesto que la capa negra en esta raza no existe. Pero habían perros negros. Ahora lo explicaré. La capa negra siempre se consideró como un claro índice de mestizaje, puesto que los perros de capa negra la habían adquirido por sus cruzamientos con mastines napolitanos negros o dogos alemanes negros. En esa época no existía otro origen que ese, nada más. O sea que el que cargaba la capa negra traía el mestizaje consigo. Eso, por supuesto. Eso no quiere decir que a lo mejor en otros colores no pudiera existir mestizaje. Eran perros tipo presa. No estamos hablando todavía de raza, pero el negro era el clarísimo síntoma de mestizaje. Entonces, en Gran Canaria, pues había un criador, un honrado criador, que era un señor que era pastor o era cabrero o algo así, que era
Demetrio de Trujillo se llamaba, o no me acuerdo, Demetrio se llamaba. Y este hombre tenía un perro de muy fuerte apariencia, de color negro, negro sólido, ¿no? Y ese perro tenía a su vez un hermano, que también era negro sólido. Ese negro sólido venía indudablemente no del mastín napolitano, venía del gran danés, venía del dogo alemán. Pero eran unos perros medianos, de apariencia muy severa, fuertes, no eran exagerados de proporciones, en absoluto, y bueno, esos perros originaron una serie de camadas, porque además estos señores eran peleadores, es decir, peleaban a los perros, y entonces en Gran Canaria siempre se tuvo muy valorado el coraje. Entonces esos perros fueron utilizados como sementales, Sí. Que se llamaban el Tinto y el Moreno, los dos. Bueno, entonces resulta que aparecen en el primer registro de raza una veintena de perros negros. Pero claro, esos perros negros se quedaron atrás. Sí. Se quedaron atrás. Pero los señores propietarios de los perros negros los llevaban a la traída. Y entonces, pues, cuando llegó prácticamente el final del registro y no le dábamos párvulo a los perros negros, entonces uno de esos propietarios, un tipo muy aguerrido, con su perro se adelantó y le espetó al juez: ¿y con esto qué hacemos? El juez: no, mire, es que no contemplamos en el estándar la capa negra, y ya se nos ha explicado cuál ha sido el motivo, pero el individuo se puso agresivo y entonces los demás le siguieron. Entonces, ante esa amenaza, porque aquello era una amenaza, el presidente de la Canina de España estaba conmigo y no daba crédito a aquello. Pero claro, el juez se achantó, claro, y don Carlos Salas también se echó para atrás, hasta que me dijo el presidente de la Canina: pero Manuel, ¿esto qué es? Yo a esto no doy crédito, esto es inadmisible. Dice: sí, pero no tenemos salida, no tenemos salida. Y entonces le dijo a don Evaristo Sanjay que pasara a los perros. Sí. Que pasara a los perros negros. Y así entró la capa negra en el estándar. Es decir, que se registraron 21 perros negros en el primer registro inicial, y de esa forma entró la capa negra. Entonces no hubo más remedio que añadir en el color el negro. Entonces el negro permaneció una serie de años en el estándar, pero el negro prácticamente desapareció. El negro desapareció. ¿Usted se acuerda en esta época cuántos ejemplares negros había? Pues yo calculo que eran como 21. 21. Calculo yo que eran 21, porque el registro inicial fueron entre 120 y 130 perros. Y yo calculo que perros negros fueron eso, pues alrededor de 20, 21, una cosa así. Pero esos perros fueron desapareciendo. Desapareció el tinto, desapareció el moreno, y ya nunca más apareció el... Pero puede ser que estos ejemplares no se utilizaron como reproductores. Pues posiblemente sí, algunos sí, pero como la mentalidad racial no existía, no se trataba de preservar el color ni de preservar nada, sino sencillamente el coraje. Entonces esos perros fueron desapareciendo, Claro. y como no tuvieron continuidad, pues eso prácticamente desapareció. Y luego, en la primera modificación que se hizo del estándar, el negro ya desapareció definitivamente en el estándar. Pero ¿qué ocurrió? Se dio la circunstancia
de que la Canina de España, obrando como tenía que obrar, inscribió en el Ministerio de Agricultura el estándar inicial, y en ese estándar inicial estaba el color negro. Sí. Y luego nunca, cuando se hizo la modificación, no se preocupó de eliminar el color negro o hacer las modificaciones en el Ministerio de Agricultura, que era donde tenía que haberlo hecho. ¿Y usted cree que eso era un grave error, no? Un gravísimo error administrativo. Correcto. Por parte de la Canina de España. Correcto. Eso fue un error imperdonable. Yo le puedo contar muchas historias acerca de este asunto, pero no le voy a contar sino una nada más. Yo conocí en Gran Canaria, yo diría que el mejor criador que existía de perro de presa en Gran Canaria, que era Juan Santana Ala. Yo le hice una entrevista que está reflejada en ese librito. Bien, entonces yo tuve una gran ascendencia sobre Juan Santana porque era íntimo de un amigo mío. Y este amigo mío me llevó a Juan. Juan se dedicaba al tema de los pozos de agua y cosas así, tenía fincas de platanera en la zona de Guía y de Arucas y esa zona de por ahí. Okay. Y entonces este amigo mío me llevó a visitar a Juan Santana. Juan Santana fue el criador de un perro que surgió por casualidad en aquellos años en que el perro prácticamente no se conocía y que en una exposición de muestras de aquellas épocas se expuso al público y era un perro extraordinario. Yo lo vi, le vi hacer cosas extraordinarias, que era el guanche, sí. Y lo tenía un señor de Aruca, un carnicero de Aruca. Bien, entonces, y ese perro lo crió Juan Santana, el guanche, era un perro leonado, colorado. Pero yo me voy a casa de Juan Santana, a su finca, entonces allí me encuentro que tenía diversidad de perros, tenía varios perros majoreros, tenía un bulldog inglés, tenía una hembra de mastis inglés y otros perros. Y tenía un perro tipo presa. Y este perro tipo presa era atigrado, pero con una altura de 71 centímetros en aquella época. Sí, que era, y yo digo, ¿y este perro? El Faikán. ¿Y este perro? Tal, no sé qué. Bueno, perro descomunal, una cosa fuera de lo común, pero ahí estaba. Pero lo que me llamó la atención es que Juan Santana tenía amarrado a los árboles de allí de la finca, 6 o 7 gran danés, o sea, dogos alemanes negros, que después de esos perros cruzados con perras majoreras atigradas, salían estos descomunales. Después yo, precisamente en Galda, fui a visitar determinados perros de amigos de este amigo, que eran hermanos de este Falcán, y se repetía la misma historia. Sí. Perros de 70 centímetros, 70 y pico, atigrados, pero con la amenaza de la capa negra encima. Eso se lo cito como un caso de los tantos que demuestran que efectivamente la procedencia es esa. Pero había más. Sí, más sí. casos. Sí, claro, hay más casos. Si quiere le puedo citar otro, pero bueno, una cosa evidentísima. Con eso ya es suficiente, ¿no? Sí. Usted antes dijo que habían algunos criadores, peleadores. Era muy popular la pelea en aquella época. Era popular la pelea como una costumbre que venía de tiempos
atrás, como prácticamente atrás era un entretenimiento en la isla de Gran Canaria. Aquí en Tenerife raramente, pero en la isla de Gran Canaria era frecuente porque ten en cuenta que no existía ni radio ni televisión. La gente tenía que buscar un divertimento, y el divertimento era reunirse los domingos por las tardes y echar los perros a pelear. Estaban los gallos también, sí, y tal, sí. y estaban los perros. Pero esta actividad se desarrollaba especialmente en Gran Canaria y como divertimento. Después, más tarde, ya el divertimento se fue convirtiendo en algo más serio. Y entonces ya las peleas eran algo más comprometido. Sí. Algo más comprometido. Y bueno, se criaban los perros prácticamente buscando el coraje por encima de todo. Por encima de todo. Yo recuerdo que en uno de los muchos registros de raza que yo tuve que hacer en Gran Canaria, en uno concretamente que hizo este juez que les cité antes también, don Evaristo Sanjay, Sí. recuerdo que se presentó un perro blanco y el perro venía malherido. Y claro, cuando el juez vio aquello, le preguntó al propietario, al que yo conocía, ¿y esto qué es? Le dijo, señor juez, este es el auténtico luchador canario. Y claro, que es una cosa disparatada, una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos. Pero esas cosas en esos tiempos pues se daban. Sí. Se daban. En esta época, sí. No hablo de capa negra, pero ahora hay alguna gente que cuentan que sería bien ideal volver manchas blancas. Encima, máscara blanca. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy completamente en contra de eso. Eso es una cosa disparatada y eso demuestra tener un desconocimiento total de los orígenes de esta raza. Es una cosa disparatada. Las manchas blancas contempla el estándar que tienen que estar perfectamente ubicadas, como dice el estándar, Sí. y lo más reducidas posible. Y la máscara siempre será negra. Todo tipo de despigmentación lleva al blanco. El albinismo lleva al blanco. Pero eso determina también un mestizaje evidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto la mancha blanca se extiende, entonces el perro ya no es atigrado o leonado, sino es parcheado. Es parcheado. Y ya no digamos si vamos ya a contemplar ese tipo de perro, porque entonces estamos contemplando un perro como si viéramos en tecnicolor, es decir, una cosa que uno no tiene sino que mirar las razas molosoides y te das cuenta de que el Bull Mastiff tiene esta capa y esta capa. El mastín napolitano tiene esta capa y esta capa. El fila brasileiro tiene esta capa y esta capa. Pero en ninguno se produce estos colores disparatados, sino en todas las razas molosoides existe en el color lo que se llama una armonía. Una armonía, tiene que existir una armonía. Entonces, yo no te digo que, por ejemplo, en el mastín napolitano puedes encontrar la capa negra, la capa gris, marrón también. Puedes encontrar la capa caoba y puedes encontrar otro tipo de gris, puedes encontrar dos tipos de gris y puedes encontrar inclusive el atigrado También. pero siempre dentro de una armonía. Correcto. Pero no vas a encontrar ningún mastín napolitano con una mancha en un costado, con una máscara blanca que tiende al albinismo, a la despigmentación. Por supuesto que no, yo estoy totalmente en contra de eso.
todo lo que se salga del estándar, que me parece que el estándar actual es un estándar que está muy bien explicado, muy bien explicado. Uno podrá tener sus peros, pero que está muy bien explicado y que cualquiera lo puede comprender. Y ese es el problema con el estándar, porque el estándar podemos entender de usted de su forma, yo de mi forma y cada de nosotros. Y sería bien hablar de vez en cuando sobre el estándar, ampliarlo un poco, detallarlo un poco. Si no os molesta, podéis hablar un poco de estándar de precio canario. Bueno, sí, ya te digo, el estándar se ha ido modificando en los años. Inclusive, bueno, se hizo una última modificación hace como 4 años o 5, 2010. pero yo considero que los parámetros que contempla el estándar están bien explicados, y yo no creo que haya que explicar que el dorso nasal debe ser recto. Pues si no es recto, es incorrecto. Sí. Si el dorso nasal es encarpado, es incorrecto. Pues ya está claro, está clarísimo. Es decir, y si decimos que la grupa debe tener aproximadamente 1 centímetro sobre la altura de la cruz, pues evidentemente, si se produce el caso contrario, o sea que la grupa está 1 centímetro por debajo de la cruz, eso es incorrecto. Esa es la forma de juzgar. Para eso lo dice clarísimamente el estándar. No sé si algún parámetro podría explicarse un poquito más. Hombre, nos podemos extender un poco más en el estándar. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el aspecto general del animal. El macho tiene que ser totalmente masculino. No puede tener aire femenino. Sí. La hembra tiene que ser totalmente femenina. No puede tener un aspecto masculino. Correcto. Es decir, tú dices, ves una perra fuerte y dices, parece un macho. Incorrecto. La cabeza la confundes con un macho y otras veces ves machos con una cabeza ligera que corresponden a una hembra. Sí. Es decir, que la imagen debe corresponder exactamente a su sexo, y eso se debe explicar bien en el estándar, porque puedes calificar bien una hembra por su fortaleza y resulta que está metiendo la pata, porque no tiene la feminidad suficiente para ser considerada una hembra. Entonces yo creo que sí, que hay algunos parámetros en el estándar que a lo mejor se podrían ampliar un poco, ¿no? Pero considero que el estándar está bastante bien explicado, es un estándar muy clarito. El estándar está muy claro, sí, pero ya podemos ver en el link muy a menudo que los criadores y propietarios también van y buscan extremo, el pecho más ancho, el pecho más profundo, el cuerpo más largo, más y más y más. Sí, pero eso son tendencias. Mira, yo pienso que el criador es criador no cuando cría una camada, sino al cabo de criar muchas camadas y de comparar, de seleccionar, de quedarse con lo más apropiado, etcétera, etcétera. E inclusive crear un estilo. Son los perros de fulano, son los perros de tal. Hay un estilo, pero siempre dentro del estándar. El hecho de que a ti te gusten los perros altos no quiere decir que tus perros tengan que estar por encima del máximo del estándar. Tú buscarás el límite del estándar, pero lo que no puedes hacer es pasarte del límite del estándar. El ancho, es decir, tiene que estar en proporción, porque de poco me vale a mí tener un frente espléndidamente desarrollado si después el fondo es estrecho y estacado. Es estrecho y estacado. Prefiero tener
menos frente, pero que se corresponda más con el fondo. Correcto. Para que exista una armonía. Eso es lo principal. Y si existe poca angulación en el tren delantero, pues también prefiero poca angulación en el tren trasero. Porque si tengo poca angulación en el tren delantero y mucha angulación en el tren trasero, no tenemos armonía. El movimiento va a ser disparatado. Bueno, ¿qué os parece la situación actual donde se encuentra Presa Canaria ahora? Bueno, yo pienso que llevamos unos años donde la raza ha ido mejorando, pero considerablemente, ¿no? Hasta hace unos pocos años todavía existían diferencias en la morfología, existían diferencias y habían dudas, pero yo pienso que en los últimos años las proporciones se han ido mejorando considerablemente y yo creo que la expresión que lleva a la tipicidad, especialmente eso, ha mejorado un montón. Es decir, ya de un golpe de vista mira un presa canario, sin ninguna duda. Un presa canario, aquel un presa canario, sin ninguna duda. Luego hay tendencias como las que me acabas de mencionar. Por ejemplo, el criador que le gusta los perros caricortos. Incorrecto. Primero, eso ya desvirtúa un tanto la expresión y afecta la tipicidad. Y lo principal en la raza es la tipicidad. Un perro caricorto, que podrá haber muchos criadores que lo prefieran y vayan más al 70-30 que al 60-40, es un error. ¿Por qué? Porque el perro caricorto resalta a los maceteros y los maceteros tienen que ser muy fuertes pero muy bien empastados, de manera que al tú acortar la cara, al acortar el hocico, indudablemente la cabeza ensancha, sobre todo en la zona de los temporales maceteros, y indudablemente, aunque no pierda totalmente la tipicidad, pero sí la tipicidad queda afectada. Una cosa, porque tenemos que pensar en ello también, nos falta luz un poco aquí, si podemos encender la luz, por favor, y vamos a seguir. Sí, perfecto, gracias. ¿Y tendencias actuales con respecto a volumen, talla en general? Bueno, concretamente yo puedo dar una opinión totalmente personal, y es que, mira, cuando se creó el estándar, se pensó exactamente en cómo debía ser este perro. Este perro es un medio líneo, es decir, que es un perro que es medio en todas sus proporciones, ¿Y a qué lleva eso? Pues a ser un perro funcional, a ser un perro con una notable movilidad, sin pesantez, a pesar de su aspecto masivo, pero sin pesantez. Entonces, en la última modificación del estándar se aumentó 1 centímetro en la talla. Entonces, pero claro, el estándar a su vez contempla
que puede haber una pequeña diferencia en los mínimos y en los máximos de 1 centímetro a su vez. Es decir, que al centímetro que se le añadió en la última modificación, añadimos un centímetro de gracia. Pero ¿eso qué ocurre? Que un perro que puede llegar a los 66 o 67 centímetros de alzada, se te puede convertir en el ring en un perro de 69. Y hay veces que de 70. Y ahí sí que no paso. Sí. Ahí sí que no paso. ¿Por qué? Porque un perro, primero, de esas dimensiones, carece, o por lo menos reduce muchísimo su movilidad. Es decir, es un perro mucho menos funcional. Y segundo, que el formato del perro ya no corresponde al presa canario, sino corresponde a otro tipo de molosoide, como puede ser el bull mastiff o puede ser el mastín napolitano. Es decir, estamos hablando ya de perros que cumplen ya rozando los 70 centímetros, ese tipo de raza. Y con eso hay que tener cuidado, porque ya tenemos precisamente en España ejemplos de que eso no se debe ser, porque por ejemplo el alano español, que en su momento no debía rebasar los 58 centímetros de máxima alzada, se está metiendo en los 65. ¿Qué ocurre? Que eso se ha metido en un formato que no es el suyo, y es un perro de unas dimensiones que no corresponde al perro que originariamente tendría que ser. Y nosotros, con el tema de la talla, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos pasar de esa talla que establecimos desde el principio, que es una talla ideal, de los 65 con una gracia de 1 centímetro. Ahí tenemos perros de sobra. Un perro funcional, un perro medio, un perro armonioso, pero no llegar a ese tipo de gigantismo, que lo único que hace es que el perro pierde movilidad y pierde funcionalidad. Totalmente. Luego está el tema del volumen. El tema del volumen es una cosa que desgraciadamente a muchos jueces le impresiona. Sí. Y eso lleva pues una carga consigo, ¿no? Y es que hay muchos jueces, con todo mi respeto, que juzgan más por volumen que por tipicidad. Entonces le impresiona un cuerpo voluminoso, una formidable estructura, un buen movimiento, muchos huesos, mucha sustancia, pero eso no es todo. Eso no es todo. La tipicidad es primero. Sí. Es decir, tú a mí me das un perro de cuerpo deficiente, Sí. pero con una buena cabeza, y yo te lo elijo a ese otro. ¿Por qué? Porque me estás dando un perro que pertenece a la raza, que como ejemplar canino es una birria, Sí. pero tiene raza. El otro no tiene raza, el otro tiene volumen, Sí. y como ejemplar canino puede ser un ejemplar importante, pero no tiene la tipicidad que se exige en nuestra raza. Sí, eso era mi siguiente pregunta también. Usted lee mi pensamiento, entonces ya respondió. No, claro. Eso quería preguntar sobre errores que notan en los jueces y en qué debería prestar más atención para craso en esto de los juicios. Mira, el juez es un personaje que debe elegirse siempre en un criador con experiencia, que haya fracasado muchas veces, sí, que haya ganado muchas veces, si es posible que haya hecho algún campeón, que tenga alguna saga importante, sí,
Y sobre esa experiencia es de donde debe surgir el juez. Porque si no, el juez nunca sabrá lo que es expresión. Correcto. Nunca sabrá lo que es expresión. Yo no soy juez por presentarme a un examen y aprobar. ¿Y qué me exigen en el examen? Conocer el estándar. Pues muy bien. Tengo buena memoria y no sé el estándar de memoria. ¿Y qué? Pero luego veo al perro y no sé cómo juzgarlo. ¿Cumple, no cumple? No lo sé. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia como criador. Al no tener experiencia como criador, y yo veo que hay gente, yo simplemente he sido siempre fui juez de presa canal, nada más, porque yo considero que el meterme con otras razas exige un conocimiento profundo de esa raza. Y si yo no soy criador de esa raza, yo nunca podré tener un conocimiento profundo de esa raza. Y yo veo que la gente, pues de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Sí, normalmente ya... Entonces, y claro, y lo que no podemos evitar es que el juicio del juez es siempre subjetivo. Es siempre subjetivo. Es decir, su opinión personal sobre la raza, eso no lo puedes evitar. Correcto. Y tú no puedes establecer una norma para juzgar. Ni puedes juzgar por ordenador. Claro que no. Eso último que dijo usted, lo vemos mucho en los jueces all round, que no son especialistas, que cometen muchos errores. Claro, son oficiales de todo y maestros de nada. Sí. ¿Por qué? Porque, oiga, usted es criador de mastín del Pirineo, pues fantástico, usted es un fantástico juez de mastín del Pirineo, pero oiga, no me venga a juzgar el cazador de osos de Carelia. Correcto. Porque usted de eso no tiene ni zorra idea. Sí. Pero como usted tiene el título, lo juzga. Sí. ¿Y por qué surge este tipo de juez? Pues sencillamente porque a las caninas le conviene. Sí, encima este tipo de jueces podemos ver en otros países fuera de España, donde la raza no es tan popular, donde no conocen muy bien Presa Canario. Y podemos ver muy a menudo que ejemplares que no deberían ganar únicamente ganan mejor de raza, mejor del grupo. Y presentan raza Presa Canario como un típico ejemplar. Ya. Y claro, después te encuentras con ejemplares que de típicos no tienen nada. Típicos no tienen nada, sino sencillamente fue el capricho del juez que le gustó y bueno. Sí. Y como sus conocimientos como criador son deficientes, pues claro. Sí. Ese es el tema. Si usted puede parar el tiempo y volver en aquella época, ¿qué cambiaría en esta raza? Y si se debería cambiar algo. Yo cambiarla en cuanto a imagen para evitar problemas que tenemos ahora. Yo considero que la imagen del Presa Canario es una imagen impresionante, ¿no? De hecho, por eso tiene tantos simpatizantes, ¿no? Porque casi siempre el perro se tiene por vanidad, se tiene por vanidad. Entonces es una imagen que entra por los ojos y por eso tiene tantos simpatizantes y el número de inscripciones se mantiene constante, año tras año, año tras año. Sí. Pero por eso, es decir, su imagen es sumamente convincente. Yo lo que sí siempre he dicho es que hay que mejorar. Hay que mejorar, pero en el aspecto psíquico del animal. Es decir, hay que fomentar el coraje,
El coraje, buscar y seleccionar animales con temperamento y desechar a todos los ejemplares pasivos. El ejemplar pasivo, eso no interesa. Y podemos ver mucho en el ring. Entonces, claro, de poco me vale tener un animal con una estampa extraordinaria, con una imagen extraordinaria, cuando es un perro que se inhibe, que se inhibe completamente, ¿no? Es lo que ocurrió siempre con el dog alemán. Un perro de 90 kilos, pero que luego es un gatito. Es como un gatito, exactamente. ¿Por qué? Porque el perro se inhibe, porque si el dog alemán no se inhibiera, sino que mostrara toda su agresividad, no se podría convivir con él. Porque claro, es un monstruo. El tamaño, la masa. Claro, exactamente. Entonces, claro, estos perros que se inhiben, estos perros pasivos, yo ese tipo de perro lo descartaría. Yo seleccionaría siempre sobre el animal con temperamento y con decisión. Ese animal con temperamento y decisión no necesita un adiestramiento especial. Porque los adiestramientos hasta cierto punto son un poco robóticos. Y este animal tiene un sentido de guardería, y lo digo por experiencia, porque yo he tenido perros que luego he regalado y que luego han funcionado muy bien, sin haberles dado ninguna clase, sino sencillamente por contacto con el dueño y el trabajo diario, y por eso digo que en seleccionar el temperamento, buscando siempre un coraje, pero un coraje dentro siempre de un control, ¿no? Nunca animales que sean muy mordientes, sino en un umbral un animal estable, medio, ¿no? Sí. en un umbral medio, pero con presencia. Ese animal sin timidez y con ese temperamento, bueno, es inigualable, ¿no? Esta raza es inigualable en eso. No solo en raza canario, en muchas razas los criadores no prestan atención No, van a la imagen. en carácter. Van a la imagen porque ya te digo que la mayor parte de la gente pues tiene el perro por vanidad. Y si el perro es precioso, pues entonces mejor todavía, ¿no? Sí. Pero luego ves un perrito medio que no es gran cosa, pero seguro de sí mismo, y que tú sabes que con él no puedes propasarte, y eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque eso es. Sí. ¿Cuál sería vuestro mensaje para jueces? Primero, luego para criadores y propietarios de presa canaria. También un mensaje para extranjeros, los criadores fuera de España que se animan por esta raza y quieren conseguir resultados. Entonces tenemos que mandar un mensaje a esta gente que saben poco sobre yo pienso que tanto para criadores como para jueces, como para gente que desconozca la raza, yo lo que recomendaría siempre es buscar un ejemplar que sea medio en sus proporciones, armonioso, que no sea prácticamente exagerado en nada. Sí. Es decir, buscar siempre la proporción, la buena proporción, la proporción media, sin exageraciones. Ahí está la tendencia que deben seguir en sus juicios los jueces especialmente, ¿no?
Buscar siempre el mediolíneo, el perro medio, bien proporcionado, armonioso. El que compra un perro, pues ir buscando también ese tipo de perro. El criador que ve que sus perros están pasándose de talla o que se están apetizando demasiado, pues ir tratando de que en los cruzamientos se vayan compensando esos defectos hasta conseguir esa proporción media que es la ideal. Yo he visto aquí en la monográfica y en alguna especial ya alguna tendencia en jueces buscando ese perro medio, huyendo del perro espectacular, yendo al perro medio que cumple perfectamente el estándar. Ese es el perro. Y si además de eso, pues tiene temperamento, entonces sería ideal, ¿no? ¿Qué usted no soporta en el ring? ¿Qué no aguanta? ¿Qué le molesta mucho? Bueno, en el ring normalmente todo el mundo se comporta en la medida de sus conocimientos, ¿no? Hombre, si el perro no va a la izquierda, si el perro no es capaz de trotar, si el dueño no es capaz de presentarlo medianamente bien, si el propietario no es capaz ni siquiera de lejos de mostrarte la dentición, todas esas cosas son sumamente molestas y esas cosas pues perjudican los juicios y deslucen los juicios, y desgraciadamente eso se da mucho. Yo soy muy partidario de exigirle al que presenta un perro que me enseñe la boca. Si no sabe, le digo cómo debe hacerlo, pero intento que la gente se involucre y que lo haga, porque hay mucha gente que pasa y que el juez se la hace. Pero yo procuro, en la medida que puedo, o he podido, de que la gente intervenga, que sepa colocar el perro, que sepa llevarlo a la izquierda, que se adelante al perro en el movimiento y en el trote para que el perro lo siga. Son una serie de cosas elementales que mejoran el juicio, sí, o que lo desmejoran. Sí. ¿Y la cosa que le gusta más? Encontrarme un buen perro. Un buen perro, ¿no? Claro. La respuesta fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo ve calidad de presa canario fuera de Islas Canarias y en general fuera de España? Bueno, he visto ejemplares que me han sorprendido mucho, para ser ejemplares que quizás han nacido o se han criado fuera de España. Y también he visto, en su mayor parte, ejemplares que no llegan a los mínimos. Pero es cierto que he visto ejemplares venidos de fuera de España de altísima calidad. Ejemplares que muchos de ellos después se quedan en España, sí, por cuestiones, sí, de intereses, ¿no? Sí. Pero que me quedo asombrado, y no, vino de tal país, o vino de... pero ¿cómo es posible? Y nosotros pensábamos que éramos los mejores criando, pues resulta que por ahí se cría bien también. Luego también ves cosas que no llegan a los mínimos, pero efectivamente yo la verdad que me he llevado sorpresas, perros que he visto venir de Europa y algunos de América también, de muy buena calidad,
Pero eso es una noticia buena, significa que la raza avanza y... Que la raza avanza, ¿no? Yo me imagino que la raza, bueno, la raza hace muchos años que tiene rango internacional, y este perro se cría fuera de nuestras fronteras muchísimo, muchísimo, ¿no? Sí, nosotros al principio pensábamos que teníamos la exclusiva aquí en Canarias, y resulta que eso se ha rebasado totalmente. Es decir, fuera de las islas se cría igualmente bien o mejor, indudablemente. Sí. Que en las islas y en determinados sectores de las islas se cría mejor, en otros menos, pero fuera de las islas se cría también como en las islas o mejor que en las islas, por supuesto que sí. Mira, última monográfica que hemos tenido, y no solo última monográfica, sino últimos concursos también, vemos que tenemos mejor calidad de las hembras que machos. ¿Hay algún fallo? Bueno, en trabajo de los no, criadores, mira, la cría presenta a veces altibajos, y hay periodos de tiempo donde el ring de hembras desciende un montón y el ring de machos es un ring muy espectacular. Y hay otros ciclos en que las hembras superan a los machos, con lo que yo estoy mucho más de acuerdo, por supuesto, ¿no? Porque si bien la cría va al 50%, pero ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Y una buena morfología y un buen temperamento en una perra puede dar una saga, es decir, puede dar una línea. Yo conozco a un criador de La Palma que ha criado muchísimo, pero lo mejor que ha criado ha sido la primera hembra que tuvo. La primera, una perra preciosa. Y después han venido muchos, pero esa hembra le dio una saga en la cría, muchísimo. Pero esa hembra, ser una hembra pero casi perfecta, esa le dio origen. Por eso me alegra mucho que el nivel de las hembras esté bien o esté muy bien. Uno por aquello del espectáculo, o depende también de quien lo juzgue, porque las hembras las juzga un juez, los machos los juzga otro juez, y tal, y depende, pues muchas veces va uno a ver los machos, porque muchas veces te sorprenden por lo espléndido, lo espectacular del ring, pero indudablemente un buen ring de hembra, si los ponemos, es mucho mejor. ¿Usted ve algún peligro que puede ocurrir pronto con las especies canarias? Amenazas que están ahí alrededor, que yo nunca pensé que pudieran... Que va a llegar a este punto, ¿no? Que se pudiera llegar a ese punto. Es una cosa verdaderamente decepcionante, ¿no? Y todo es por la política, por no pensar en la raza, por pensar por egoísmo humano, en protagonismo, en tener un protagonismo absurdo, no sé, el tener unos títulos, el tener, pues no sé, unas preferencias, tener una demanda, y esas son las cosas que verdaderamente amenazan a la raza. Ahora estamos en la circunstancia esta de que se ha puesto de nuevo en vigor el primer estándar oficial del año 89 que contempla la capa negra, porque es el único estándar. ¿Es un error? Yo creo que sí, es un error. Yo lo considero un error. A lo mejor resulta que las circunstancias lo han aconsejado, pero yo considero que es un error, sí. Porque eso primero
Primero, estamos utilizando un estándar donde se establecen una serie de parámetros que no están tan bien explicados como nuestro estándar actual, y por otro lado que dan entrada a la capa negra que es totalmente contraria a la raza. Ahora vemos muchos ejemplares negros fuera de España, en Estados Unidos y algunos países de este. ¿Eso puede provocar algún problema? Sí, eso provoca problemas porque eso establece, bueno, eso mueve la ambición de la gente, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué ocurre? Pues yo quiero tener perros negros porque en tal sitio, en Wisconsin, los pagan estupendamente, sí, por ejemplo, y cosas así. Entonces, esas cosas son enormemente perjudiciales. El fila brasileiro, pues yo lo cité al principio, mantuvo una guerra tremenda para evitar la entrada de la capa negra en el fila, cosa que nunca existió. El único argumento es que en 1911 el barón von no sé qué se fotografía con un fila de capa negra. Era sinceramente un perro de capa negra. Y dicen que era un fila de capa negra. Eso fue suficiente para decir, no, existieron filas de capa negra, por lo tanto, aquí están. Sí. Y claro, las filas de capa negra salían de los mastines napolitanos, de los lobos alemanes, de los... Y me parece que al final la capa negra ganó. Y me da la impresión, yo no he visto ahora en el estándar actual del fila brasileiro si se contempla la capa negra, pero me da la impresión de que sí. Sí, también. Y eso lo que ha hecho es perjudicar a la raza enormemente. Le ha restado tipicidad, le ha restado pues uniformidad, le ha restado montones de cosas. Si una vez aceptamos capa negra, ¿qué nos va a pasar? Pues que la raza va a involucionar. La raza tiene que evolucionar. Y si no evoluciona, involuciona. Y si involuciona, volvemos al principio. Volvemos al principio. Es decir, que los 30 años de labor que ha costado sacar prácticamente de la nada a este perro y convertirlo en un grupo étnico y luego en una raza, lo vamos a perder. Lo vamos a perder porque vamos a meter mestizaje, no por jeringuilla, sino por tubos. Correcto. Por tubos. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el dichoso estándar del demonio, que debió cambiarse en el momento de la modificación, parece que se ha instaurado de nuevo y claro, esto no sabemos las consecuencias que puede traer para la raza. Y esta pero nueva... buenas no serán. No, claro que no. Tema de hacer y empezar a hacer ADN en los ejemplares para demostrar ¿qué os parece? Sí. Bueno, lo del ADN y la displasia de cadera, etcétera, etcétera, es una cosa que ya en la mayor parte de las razas molosoides está establecido de forma obligatoria. Sí. Y nosotros tendríamos que estar haciendo ya la radiografía de displasia de cadera, por supuesto, de forma obligatoria para los que quieran criar o los que quieran inscribir su camada. Sí. Y lo mismo es el tema del ADN. Por supuesto que sí. El tema del ADN determina una serie de cosas que por otro lado se pueden trampear, ¿no? Pero sí, eso debiera ser exigible y yo no dudo que se haga en un futuro, pero las trampas siempre están de por medio. Sí. Y basta que se hagan un par de cruces indebidos para que empiece a proliferar una línea de mestizaje que se lo carga todo. Entonces confiemos o seamos optimistas.
¿Cuál es su visión como optimista en, no sé, próximos 5 o 10 años? ¿Cómo ve Presa Canario? Ahora, momentáneamente, el Presa Canario está en una situación espléndida. Ahora, si se le da entrada indudablemente al tema este de la capa negra, el Presa Canario va a retroceder en estos años venideros, va a retroceder, y si queda instaurada definitivamente la capa negra, el Presa Canario será distinto. Totalmente. Será distinto. Yo no sé si esta gente que intenta meter capa negra sabe lo que hace. No lo sabe, no lo sabe. El problema del mestizaje lo trae la ignorancia. Sí. Hay gente que se pasa la vida criando, pero no aprende nada. Nada. No aprende nada, nada de nada. Y yo conozco muchos casos de eso. Sí. Y todas estas cosas se hacen por ignorancia. Porque claro, evidentemente, desde el momento que tú metas una raza distinta, tú estás metiendo ahí una bomba de relojería. Y la genética va a ser de la suya, y luego la genética va a permanecer. Y quitarte eso de encima. Bueno, nosotros al principio, yo concretamente, cuando empecé a criar, tuve que, arriesgando mucho y con muchas consultas, tuve que establecer una endogamia brutal. La endogamia en mis perros era brutal, y eso trae consigo una serie de secuelas, Sí. que luego tienes que ir desterrando. Pero ya la morfología estaba planteada. Ahora hay que ir desechando los defectos que ha traído esa endogamia. Claro. Y en todas las razas es lo mismo. En todas las razas es igual. Sí. Es decir, yo me imagino Sí. que en Rottweiler, yo me imagino que en sus principios, pues sería una cosa similar. Sí. Lo que pasa es que es una cosa que ocurrió hace 100 y pico de años. Sí. Y lo nuestro es una cosa reciente, de hace 40 años. Todavía. Claro, claro. ¿Usted está orgulloso con su trabajo, lo que hizo antes y en aquella época, y con sus amigos, con vuestra generación, decir así? Sí, sí. No, ¿Usted bueno, cree que nos dejó un buen material para que nosotros jóvenes, vuestros hijos y nietos, podemos seguir? Sí, la verdad que la aventura valió la pena, porque nosotros éramos unos ilusos, sí, pero teníamos tal ilusión que íbamos adelante, y fracasabas, y seguías adelante, Pero había un fracaso. Claro, porque claro, éramos jóvenes, unos jóvenes, otros no tan jóvenes y tal, pero había mucha ilusión por este tema. Y entonces, pues claro, esa lucha a los años fue teniendo resultados. Y además, como la raza es tan espectacular, tiene una imagen preciosa, es una cosa que te estimula, ¿no? Sí. Que te estimula, ¿no? Y que siempre estás pensando en la camada siguiente. Entonces, pues yo creo que sí, que la aventura fue preciosa. Muchos se han quedado en el camino. Sí, sí, bastante. Muchos se han quedado en el camino. Pero bueno, ¿qué podemos decir para final? Pues criar y seleccionar. Criar con temperamento y seleccionar. Eso es lo que hay que hacer. Prestar atención a carácter. Cuidado con el mestizaje. No existe ningún tipo de necesidad. Hoy no hay que retemplar nada, no hay que complementar con nada, no hace falta nada, sino sencillamente la endogamia se rompió hace muchos años, y entonces tú puedes elegir líneas muy diferentes en la cría, y puedes avanzar sin necesidad
de hacer cosas extrañas, que lo único que van a hacer es... Lo que pasa es que, claro, hay determinados núcleos de presión, como hay un núcleo concretamente en Gran Canaria, que es un núcleo de presión, que te produce perros blancos, perros negros, perros manchados, perros parcheados y perros sin máscara. Sí. Entonces, cualquier tipo, cualquier variedad de ese tipo de cría es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería porque evidentemente eso se ve clarísimamente lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, antes se decía, no, porque eso tiene de Dog alemán, eso tiene de mastín napolitano, eso tiene de Bull Terrier blanco inglés. Sí. Ahora hay que contar otros más. Y eso, y entonces, ahí está lo peligroso. Sí. ¿Y qué se va buscando con eso? El superperro. No. El superperro, el exhibir el superperro, si el superperro ya no lo puedes llevar por la calle, no te lo permite. No. Es absurdo, ¿no? Sí. La cría se hace bien aquí, se hace bien en La Palma, se hace muy bien en Gran Canaria, que en Gran Canaria siempre se crió de forma así alocada, heterogénea Sí. y tal cual, y sin embargo hay núcleos de criadores en Gran Canaria que chapó. Así que... Bueno, última pregunta. Sobre el nombre de Presa Canario. ¿Es verdad que Isla lleva el nombre Islas Canarias gracias a los perros? ¿O no? Bueno, eso es algo, es una teoría, siempre se dijo aquella mención que se hacía de cuando al rey Juba de Mauritania o no sé qué se le presentaron unos mastines de extraña grandeza y magnitud, pero ¿dónde estaban esos grandes mastines de extraña grandeza y magnitud en Canarias? Es decir, el perro era pequeño, Lo que pasa es que aquí vinieron verdaderas avalanchas de perros de presa de España, de perros de pastoreo de España, que fueron quedando en las islas desde siglos atrás, y eso fueron haciendo, fueron la causa de que surgiera un perro de pastoreo en Fuerteventura, el perro majorero, perro extraordinario, y que fueran apareciendo perros. En Gran Canaria había un perro que era de mayor fortaleza que el perro majorero, que era el perro que también existía aquí, que posiblemente ya era a lo mejor cruzamiento de alanos con majoreros, que se llamaba perro de la tierra, es decir, que en realidad la gente era un perro tipo presa, y esa fue la base que poco a poco fue creciendo, y comenzaron a verse ya. Yo me acuerdo de muy pequeño, donde yo vivía en La Laguna. Yo viví en La Laguna una serie de años, que bueno, encima cerca de mi casa vivía un señor que adiestraba este tipo de perros, y casi siempre eran leonados. Luego una familia mía en plena laguna tenía un perro atigrado y con manchas blancas. Un amigo artista tenía un perro totalmente atigrado y muy fuerte, desiguales, pero esa era la amalgama que dio origen después a todo esto. Ya luego comenzaron a venir a las islas, como tú sabes, razas internacionales, como fue
el boxer, el bull terrier, el bulldog, el mastín napolitano, el bull mastiff, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo inicialmente cuando yo empecé con los perros, yo llevaba 3 años, una cosa así, criando, y un amigo me volvió loco. Un amigo que era criador de borzoi y de galgos afganos. Me volvió loco y a mí me entusiasmaba el dogo de Burdeos. Sí. Y entonces la primera camada de dogo de Burdeos que apareció en España fue mía, la primera camada de dogo de Burdeos, pero la gente no sabía qué perro era, lo confundía con boxer. Sí. Y entonces ya no tuve más camada. Mi macho, que era un macho extraordinario, pero extraordinario, además un perro de una ferocidad tremendo, ¿no? Y se me murió a los 2 años, una cosa así, por un accidente. Y luego la hembra ya no la puse a criar más. Y me quedé una pareja descendiente de estos que se los regalé a unos criadores de dogos de Burdeos de la península. Por supuesto, hubo quien me acusó de que yo utilicé los dogos de Burdeos para... y eso es mentira. Pero no era así. No, eso no es así. Nunca fue así. Los dogos de Burdeos eran dogos de Burdeos y punto. Sí. Pero esas cosas y ese tipo de acusaciones son inevitables en una época convulsa como esa. Claro. Sí. Sin eso no... Pero bueno. Pues nada. Pues listo. ¿Qué podemos decir? Nada más. Pues nada, que todo... Agradecerle mucho por aceptar... Estoy a disposición. Todo en cuanto a este asunto es una cosa que siempre me ha entusiasmado y que me sigue entusiasmando. Lo que pasa es que yo ya prácticamente no juzgo, porque ya me resulta como muy cansado, ¿no? Me exige mucho, ¿no? Pero todo lo que sea tocante a esto es una cosa que estoy al día completamente de los acontecimientos actuales, ¿no? Yo conecto mucho con José Manuel, hablamos largo y tendido. José Manuel es un hombre que habla mucho también. Sí. Y bueno, hablamos largo y tendido. Vale, pues tenemos que... Al final vamos... Sí. Hombre, todo lo que se haga en favor de la raza, pues viene muy bien. Vamos a decir a nuestros amigos, si alguien quiere pedir su libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues el club. Contactar el club, ¿no? El club, sí, porque yo este libro lo escribí y se lo doné al club. Y el club es el que tiene existencias todavía de este libro, por si alguien lo quiere. Vale, pues ya hemos dicho todo, ¿no? Muy bien. Señor Manuel, muchas gracias. Encantado.